Entonces, surge la idea del déficit de atención, se basa en el DSM-4, pero desde los estudios en la neuropsicología se decide que la idea es fusionar los dos, o sea, unamos el funcionamiento cerebral junto con las escalas observacionales, junto con la observación, para poder tener un diagnóstico mejor. Y ahí es donde se empieza a definir el déficit de atención e hiperactividad, o DAH, como una serie de alteraciones conductuales que de fondo traen una disfunción ejecutiva. Ustedes decían, ahorita cuando hacíamos la crítica de las escalas, ustedes mismos decían, es que es muy superficial. Justamente aquí lo que vemos es el pico del iceberg, y no se estaba viendo todo lo que había debajo de ese iceberg, ¿sí? Todo lo que había debajo del agua, que son las funciones ejecutivas, que implicaban la capacidad de decidir, de planear, la memoria operativa, la metacognición y el automonitoreo. Decidir, planear, fácil. Memoria operativa es la memoria que nos sirve para recordar el plan de trabajo que hemos establecido. Por ejemplo, si yo tuviera problemas de memoria operativa, yo estaría repitiendo otra vez la misma información, ¿sí? Cuando alguien tiene problemas de memoria operativa, se le olvida lo que está haciendo y vuelve y retoma. O incluso un niño con problemas de memoria operativa en el salón de clase es el niño que está trabajando y de repente, sin que haya ningún estímulo ni nada, se le olvida qué era lo que estaba haciendo. O incluso también otro ejemplo muy cotidiano de las fallas de memoria operativa, que no necesariamente implica algo grave, es que nosotros ya de adultos entramos a la cocina, llegamos a la cocina y ya que era que venía a la cocina. Esa es una falla de memoria operativa, ¿sí? Que pues a veces se debe al estrés, a veces se debe a la angustia, a los problemas, pero si es recurrente eso, quiere decir que estamos teniendo problemas ya serios de memoria operativa y por lo tanto estamos presentando los indicadores de disfunción ejecutiva. ¿Es clara la idea? Metacognición es el darme cuenta de cómo creo mis pensamientos y mis conocimientos, que eso se da gracias a las funciones ejecutivas, y el automonitoreo es la capacidad de estar chequeando mi comportamiento, de estar viendo mi comportamiento y la respuesta que me está dando el otro. Si yo les estoy hablando y todos ustedes empiezan a hacer, pues ahí la idea es que yo me dé cuenta que ustedes están aburridos. Eso es automonitoreo. Si no me doy cuenta y sigo la charla como si nada y sigo echando carreta y no les pongo a participar, pues quiere decir que tengo problemas de automonitoreo y eso va a afectar que están afectadas las funciones ejecutivas. ¿Claro? Bueno, entonces, para esa época, tan linda la animación, para esa época se creó el primer mentefacto del déficit de atención. Alcen la mano los que conocen la teoría de los mentefactos o los que conocen los mentefactos, han manejado mentefactos. Alcen la mano pues para saber cuánto me demora una explicación. 3, 4, bueno, vamos a hacer un recorderis así rapidísimo. De los que alzaron la mano, se les hago la pregunta. ¿Qué entienden ustedes por mentefacto conceptual? ¿Qué es un mentefacto conceptual? Es la elaboración de un concepto, ¿no? Ajá, es un esquema que nos permite definir un concepto. Eso es un mentefacto conceptual, un esquema a través del cual podemos definir un concepto. Para poder definir ese concepto, le vamos a hacer 4 preguntas a ese concepto. Cada respuesta nos va a dar una de las partes que crea a ese mentefacto, ¿sí? La primera pregunta que le hacemos al al concepto, para armar el mentefacto, es ¿qué caracteriza a este concepto? En este caso el concepto es déficit de atención. ¿Qué caracteriza al déficit de atención? Como ya habíamos visto en el esquemita anterior, hay unas alteraciones conductuales que caracterizan el déficit de atención, que serían la inatención, la impulsividad y la hiperactividad, con cada una de sus características que ya las leímos antes. Pero además de eso, la otra característica importante del déficit de atención es la disfunción ejecutiva. O sea, hay problemas en las funciones ejecutivas. Es decir, hay fallas para toma de decisiones, para manejar la memoria operativa, para planear, hay problemas en metacognición y en automonitoreo. Con esta respuesta a la primera pregunta que le hicimos al concepto, ya teníamos un criterio importante para decir si el niño tenía déficit de atención o no, ¿sí? Esta respuesta, en teoría de mentefacto, recibe un nombre. El nombre es
isoordinada, ¿sí? Entonces esta es la isoordinada del concepto. Gracias a esto, nosotros empezamos a decir, listo, si el niño tiene alguna alteración conductual y además de eso tiene disfunción ejecutiva, ese niño tiene déficit de atención. Si tiene alteraciones conductuales pero no hay disfunción ejecutiva, no es un déficit de atención. Si tiene disfunción ejecutiva pero no tiene ninguna alteración conductual, no es déficit de atención. O sea, para ser déficit de atención debía de cumplir con los dos criterios. ¿Claro? Esto es la isoordinada del concepto. Esto, insisto, este fue el primer mentefacto de INEA sobre el déficit de atención hace 8 años. La segunda pregunta que le hacemos al concepto es ¿a qué grupo pertenece? ¿A qué grupo más grande pertenece? Eso nos permite llegar a algo que se llama la supraordinada del concepto. En este caso, el déficit de atención y hiperactividad pertenece a los trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador, ¿sí? Entonces, esta respuesta se llama supraordinada del concepto. Ya sabemos a qué grupo pertenece. Y a partir de ese grupo sacamos entonces unas exclusiones. Y no creí que fuera a salir tan oscuro, perdón, cambio rápidamente el color, porque realmente está muy oscuro. Lo que hacemos al concepto es que es diferente del concepto, pero pertenece a este mismo grupo. Esto se llama exclusión, ¿sí? Entonces aparecen una serie de trastornos diferentes al déficit de atención, pero que pertenecen a este mismo grupo y por lo tanto se pueden confundir muy fácilmente. Entonces aparece el trastorno negativista desafiante, que entre otras cosas, el 50% de niños con déficit de atención, en esta estadística que se sacó acá, no estoy diciendo que así sea, sino en este caso, el 50% de este déficit de atención tenía trastorno negativista desafiante, trastorno disocial 1 de cada 3, trastorno de ansiedad, no, perdón, lo estoy diciendo mal, es de los déficits de atención mal manejados, había un 50% que terminaban desarrollando después del déficit de atención un trastorno negativista desafiante, 1 de cada 3 mal manejados generaba un trastorno disocial, 35% de trastorno de ansiedad y 20% de depresión. ¿De dónde sacaron las estadísticas? No me pregunten porque eso sí no lo sé, yo simplemente cogí el mentefacto y lo estoy mostrando. Estos trastornos, como pertenecen a este mismo grupo, fácilmente se pueden confundir con el déficit de atención. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo establecer el diagnóstico diferencial. Pero ahorita simplemente quiero que tengan claro que esta es la exclusión, la primera exclusión que se hizo del déficit de atención cuando se basó en el enfoque neuropsicológico. Daniel, mal manejadores es que no se les dio atención y terminaron así, ¿o qué? Sí. Y eso es del humor. Exacto, sí, que no se les prestó la atención adecuada y terminan en esos trastornos. Y por último, le preguntamos a este concepto cómo se clasifica. Eso se llama infraordinada. En este caso, el déficit de atención lo clasificábamos en 3 grupos. Uno, predominio hiperactivo, que era el típico niño inquieto, cansón, que se movía, que tenía disfunción ejecutiva, pero que no se distraía. Que el profesor le preguntaba qué estamos viendo y él contestaba todo perfecto. Otro es el predominio inatento, el niño juiciosito, quietico en el salón de clases, sentadito, divino, que todos anhelamos tener estudiantes así, pero en la luna, ¿sí? Muy juicioso, muy tranquilo en la luna, obviamente con disfunción ejecutiva, pero sin hiperactividad. Y otro, el combinado, que es el que salta, brinca, molesta, pero además de eso está desconectado de la clase. Esta fue entonces la primera especificación que se hizo desde el mentefacto conceptual sobre el déficit de atención, y este fue el mentefacto que realmente llevó a INEA a donde está en este momento, porque hasta hace 8 años no se tenía en cuenta las funciones ejecutivas y no se tenía en cuenta el diagnóstico diferencial. Por eso, no sé si ustedes recuerdan, hace más o menos 8 o 9 años hubo una polémica muy grande frente a la Ritalina en Estados Unidos, porque como ellos se basaban solamente en el checklist, entonces a todos los niños les aplicaban el checklist, a todos los papás, y a partir de ahí dijeron, no, todos estos niños tienen déficit de atención, entonces démosle Ritalina, y la Ritalina se volvió como el complemento de la lonchera.
Y hubo niños mal diagnosticados, obviamente, que sí presentaban los síntomas, pero el problema de fondo era otro, y empezaron a presentar psicopatías, empezaron a presentar alucinaciones, empezaron a presentar rasgos de depresión por el manejo de la medicación. ¿Sí? Entonces eso generó una polémica grandísima y hubo una asociación de padres en contra de la Ritalina, y luego pues obviamente ya aparecieron más investigaciones y empezó a hacerse un diagnóstico mucho más certero frente al déficit de atención e hiperactividad, y obviamente frente a la medicación, y por eso incluso muchos papás son renuentes a la medicación, por todas las consecuencias que hubo por un mal diagnóstico. ¿Claro el mentefacto? ¿Alguna duda hasta ahí? O sea que la Ritalina en este momento no es aconsejable. Sí, en un buen diagnóstico. O sea, sí cuando uno está seguro de que el niño tiene déficit de atención, y cuando hemos hecho todas las terapias posibles y el niño no muestra avances y sigue teniendo dificultades en el colegio. En esos casos, o sea, es el último recurso, es el último. El problema es que en esa época la Ritalina era la varita mágica. Entonces, claro. Todavía, inclusive los adultos la toman para como estimulante. Sí, sí, porque es un estimulante la Ritalina. Exacto. Y los adultos la toman para trabajar mucho más horas, mantenerse en actividad y demás. Y el problema es que a veces genera taquicardia y genera algunos problemas digestivos. Entonces, sí, igual alterar el sistema nervioso es algo muy complicado. Sí, así es. Bueno, se me fue la paloma de lo que iba a decir, pero después me acuerdo. Hasta aquí se tenían en cuenta las funciones ejecutivas, las habilidades cognitivas, pero algo hacía falta. ¿Qué creen ustedes que hacía falta? Que esta es lo que les voy a mostrar ahorita es la innovación que se hizo hace 4 años. ¿Qué es eso emocional que tú dices? La parte efectiva. Ajá. Las competencias. Eso es. Si ustedes se dan cuenta, la neuropsicología, y especialmente la neuropsicología clásica, habla de decidir, de memoria operativa, de planear, de metacognición, de automonitoreo, pero por ningún lado está la motivación. Por ningún lado. ¿Sí? Entonces ahí es donde retomamos este esquemita y decimos, bueno, topológicamente sabemos que las fallas que producen el déficit de atención están acá, en las estructuras prefrontales, ¿cierto? Porque ya lo vimos, en el tercer nivel de atención. Entonces, si un niño tiene problemas de atención, está fallando algo acá, ¿sí? ¿Qué sería lo que estaría fallando? Hablando neuropedagógicamente, ¿las competencias intrapersonales o las interpersonales? Las intrapersonales, ¿cierto? Y de las intrapersonales, ¿qué es lo que está fallando? ¿La autoadministración, la autovaloración o el autoconocimiento? La autoadministración. El niño no se sabe administrar, ya sea porque hay un componente genético que no le permitió al niño aprender a administrarse, o hay un componente biológico, una variable biológica que afectó en ese niño su aprendizaje de la autoadministración, o no hubo un ambiente adecuado que le enseñara al niño a autoadministrarse. ¿Sí es claro? De ahí surge entonces este término, que es el déficit autoadministrativo. Ese surge hace 4 años y pienso que es la innovación más grande que ha hecho INEA. No solamente para INEA, sino para todo lo que es la problemática de los niños del déficit de atención. Vamos a definir entonces conceptualmente este déficit autoadministrativo. La primera característica del déficit autoadministrativo justamente es el déficit motivacional. Los niños que tienen problemas de atención, o los niños que tienen problemas de hiperactividad, o los niños que tienen problemas de impulsividad, están teniendo dificultades para motivarse. Incluso si nosotros analizamos objetivamente toda la situación de los niños, diríamos que la inatención, la hiperactividad, la impulsividad son síntomas, ¿sí? No son el origen. Y justamente duró mucho tiempo tratándose solamente los síntomas, y por eso aparecían nuevas secuelas. Entonces yo conocí muchos papás que llegaban ya aquí como último recurso y decían, es que estamos desesperados porque tenemos al niño en terapia hace 5 años, en terapia ocupacional o en fonoaudiología o en psicología, y no ha mostrado resultados, y el diagnóstico es de déficit de atención e hiperactividad. Claro, se estaban manejando los síntomas
Se estaba trabajando la inatención, se estaba trabajando la hiperactividad, se estaba trabajando la impulsividad, pero no se estaba trabajando lo que hay de fondo, que es el déficit autoadministrativo, y que obviamente eso está relacionado con el funcionamiento de las estructuras prefrontales. Entonces, la primera característica es el déficit motivacional, que como consecuencias trae inatención, en algunos casos hiperactividad, en otros casos impulsividad. Recuerdan que al principio yo les decía que cuando yo estoy motivado, lo primero que se activa es la atención. Además de eso, me regulo mi comportamiento, me controlo. Que justamente si no me controlo, pues aparece la hiperactividad. Y además de eso, inhibo respuestas ante estímulos irrelevantes, que lo opuesto a eso sería la impulsividad. Además de haber dificultades para motivarse, pues hay fallas para organizarse. ¿Hay un prerequisito para la parte motivacional? ¿Cuál es el prerequisito? O específicamente motivacional, ¿qué es? No entiendo la pregunta. O sea, motivacional se refiere a la parte emocional básicamente, que la persona afectivamente está descompensada. Pues digamos, no necesariamente por otro lado, pero no es solamente eso, ¿sí? O sea, la motivación no es solamente la disposición emocional, sino todo lo que hay alrededor de la motivación, ¿sí? Y es si me parece que tiene algún sentido, si es interesante, o incluso puede ser que me motive, pero mi motivación no se mantiene, ¿sí? Puede ser que algo me parezca buenísimo, chévere, empiezo a hacerlo, pero ya de un momento pierdo el impulso y lo dejo. Incluso si analizamos, muchos adultos tienen ese problema, y son adultos muy pilos, que salen con unas ideas espectaculares, y ponen la idea, arrancan con la idea, pero en el camino van perdiendo la motivación, no se mantienen, pues no llegan a ningún resultado, ¿sí? Entonces, en este caso, yo pienso que, claro, la motivación tiene que ver con algunos aspectos emocionales que ahorita cuando hagamos el diagnóstico diferencial vamos a ver cómo podemos diferenciar qué es netamente motivacional y qué responde a disfunciones emocionales, y también pues qué otras variables inciden en esa motivación. Entonces, hay dificultades para motivarse, hay dificultades para organizarse, es decir, hay dificultades para anticiparse, para planear, para manejar tiempos, para jerarquizar, y hay dificultades para ejecutar. Eso implica que no se mantenga lo que está haciendo, que no termine lo que haya empezado. Además de esto, además de presentarse estas dificultades, debe presentarse pobres hábitos y heurísticos, ¿sí? Pobres hábitos es claro para todos, ¿cierto? O sea, el niño tiene dificultades para tener hábitos, para construir hábitos, se le dificulta mucho. Por más que los papás se esfuerzan, hay dificultades para construir esos hábitos. Y los heurísticos son esos pasos que nosotros aprendemos para solucionar problemas, que no son pasos rígidos, que son pasos flexibles que se acomodan a cada situación. Y además de eso, pues deben haber dificultades escolares. Esos son los 3 criterios más importantes para diagnosticar un déficit autoadministrativo. ¿Claro hasta ahí? ¿Clara esta parte? ¿O hay alguna duda? ¿Alguna duda? Esas dificultades escolares no es una consecuencia. Sí, exacto. Lo que pasa es que hay niños que aparentemente tienen esto, pero no están teniendo dificultades escolares. Entonces eso no es un déficit autoadministrativo. Hay que ver qué otra cosa es lo que está pasando, ¿sí? Para clasificarse como un déficit autoadministrativo debe presentar las 3. Ajá, exacto. Sí, debe presentar los 3. ¿Claro? La segunda pregunta que le hacemos al concepto de déficit autoadministrativo es ¿a qué grupo pertenece? En este caso pertenece a un grupo más grande, que es el déficit de activación e inhibición. Este déficit de activación e inhibición implica una disregulación afectiva. O sea, se le dificulta al niño activarse cuando se tiene que activar algunos sistemas, o inhibirse cuando se tiene que inhibir. Y a su vez eso es diferente de la autodevaluación y del autodesconocimiento. Este grupo más grande, este grupo pertenece a otro más grande, que es el déficit intrapersonal,
que es la falla en las interacciones consigo mismo, y a su vez ese pertenece a otro grupo más grande que es el déficit afectivo. ¿Para qué creen ustedes que sirve hacer esta especificación? ¿Para qué servirá hacer esta especificación? Para hacer un diagnóstico diferencial. Esto sería un diagnóstico diferencial primario. Esto me gusta explicarlo con un ejemplo porque queda más claro, además que es caso real. Una vez llegó un niño a INEA con diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Hicimos la valoración y después de la valoración el diagnóstico fue que el niño tenía un síndrome de Asperger. ¿Todos tienen claro qué es el síndrome de Asperger? ¿No? El síndrome de Asperger pertenece a los síndromes del espectro autista. O sea, es como un autismo, pero no tan grave. El autismo sí es claro para todos, ¿cierto? Sí. Pues justamente el autismo es un déficit afectivo generalizado. El niño autista tiene dificultades para interactuar consigo mismo y tiene dificultades para interactuar con los demás. El niño autista es un niño que no se regula, que no se administra, que no se conoce, que no se valora y que tiene problemas para relacionarse con los otros, no establece vínculo con los otros. Ese es el niño autista, tiene un déficit afectivo generalizado, ¿sí? El síndrome de Asperger va por ese lado. La única diferencia es que puede tener mejores procesos cognitivos que el niño autista y alcanza a establecer un vínculo con nosotros, pero ese vínculo es estereotipado, ¿sí? En este caso que les estoy hablando, el niño tenía un lenguaje estereotipado. El lenguaje estereotipado era como si el niño fuera de otro país. Entonces, por ejemplo, él llegaba y saludaba: hola, doctor Daniel, ¿cómo estás? ¿Sí? Y todo el tiempo hablaba así. Entonces, al principio, uno empieza a entrevistarlo y uno le pregunta a los papás: venga, ¿y el niño, ustedes dónde han vivido? No, acá en Bogotá toda la vida. Ah, ¿y los dos son colombianos? Sí, claro. Ah, entonces es lenguaje estereotipado. O niños que todo el tiempo hablan como los dibujos animados, ¿sí? Los niños autistas se caracterizan, de los niños con Asperger se caracterizan por eso, porque alcanzan a establecer vínculo, pero es netamente estereotipado el lenguaje, ¿sí? Diferente al autista, que el autista no establece vínculo, ¿sí? Entonces esta clasificación nos sirve justamente para hacer ese diagnóstico diferencial, porque un niño autista, así como un niño con síndrome de Asperger, tiene déficit autoadministrativo, pero su problema es mucho más grave. O sea, yo podría decir que el déficit autoadministrativo es un síntoma, todos son síntomas de un déficit afectivo en última instancia. No, yo no lo pongo como síntoma, no, pertenece a ese grupo, pero es más específico, ¿sí? O sea, diríamos, el déficit autoadministrativo es un déficit afectivo, pero es solamente un tipo de déficit afectivo, mientras que el autismo es un déficit afectivo generalizado, o sea, tiene muchos subtipos, incluye muchos subtipos, porque incluye el déficit autoadministrativo, incluye la autoevaluación y autodesconocimiento e incluye los déficits interpersonales, ¿sí? Y obviamente incluye el déficit de activación e inhibición. Niño autista está cuando de repente se para y pega o grita o... Disculpe si no desvío mucho el tema. ¿Y cuál es el origen del autismo? Hay varias etiologías. Hay unas etiologías que apuntan a que es un problema hormonal que se da durante el embarazo, que es muy raro. Otras etiologías o otras teorías atribuyen el autismo más a un problema en el vínculo que establece la madre con el hijo, en ese primer momento en el que nace. La mamá, que de pronto sufre una depresión posparto muy prolongada, no suple las necesidades de su hijo. Entonces el niño empieza a sentir necesidades, empieza a llorar, a comunicarse con el mundo, pero como no recibe ninguna respuesta, se encierra en sí mismo. Y ahí es donde empieza a generarse todo este deterioro, ¿sí? Entonces, y hay otra que es más de tipo metabólico, pero esa apunta más es a un... digamos que a una... no recuerdo el término técnico, pero es algo así como que está ya consolidado el funcionamiento cerebral, pero por problemas metabólicos, por no poder producir las sustancias que debe producir el organismo, empieza a deteriorarse el funcionamiento del cerebro. Entonces,
cerebro madura primero de adentro hacia afuera, perdón, de arriba hacia abajo, luego de adentro hacia afuera, luego de atrás hacia adelante y por último de derecha a izquierda.
atento el niño, pero también cualquier variable lo baja y puede tener picos durante el día muchísimos. ¿Sí? Entonces el niño que está feliz y dichoso, al momentico se baja de ánimo y ya no quiere nada. Eso, este negativista desafiante en la adolescencia empieza a buscar amigos que sean seguidores y que ojalá también sean negativistas desafiantes. Si logra crear un grupo de seguidores y empiezan a romper cada vez límites más graves, empieza a crear ya un trastorno disocial, donde busca es hacerle daño a la sociedad, ¿sí?, en compañía de los otros. Entonces crea una pandilla. Eso es un trastorno negativista obviamente mal manejado y termina en eso. Si no consigue amigos, pero se mantiene ese negativismo y no se hace ningún tipo de apoyo, podría desarrollar una psicopatía. ¿Sí? El psicópata actúa solo y busca hacerle daño a alguien específico solo, y hasta que no le hace daño no queda tranquilo. O sea, eso es ya como lo último. Y ahí vemos claro cómo se puede confundir, digamos, en la primera infancia, en la adolescencia ya no se confunde, en la adolescencia es más fácil diferenciarlo, pero además de eso, el déficit autoadministrativo mal manejado puede
motivación en tus procesos no se motiva, ahí dependiendo del estímulo, memoria, ¿sí? Y eso lo confunden mucho. El problema de confundirlo es que el niño puede tener problemas de memoria operativa y lo trabajamos como si fuera un problema de atención. Entonces todo el tiempo le estamos reforzando atención, pero no estamos trabajando la memoria operativa, ¿sí? Que son dos procesos muy diferentes. La atención es la predisposición de los sentidos para adquirir ese conocimiento, mientras que la memoria operativa es la capacidad de recordar esos pasos que debo seguir para solucionar. E inhibición, ¿sí? Pero bueno, ahí por lo menos lo importante es que tengamos la idea. ¡Ay, carajo! ¿Qué es diferente del déficit autoadministrativo? Me equivoqué de botón. ¿Qué es diferente del déficit autoadministrativo? Muy bien, ese es uno. Trastornos, muy bien. Comportamentales, muy bien. Y pseudo DA, muy bien, muy bien. Este lo aprendieron mucho mejor. ¿Y cómo se clasificaría el déficit autoadministrativo? Motivacional, organizacional y... Perfecto, que fue lo último que vimos. ¿Cuál es el ejercicio que quiero que hagamos? Todos los seres humanos tenemos alguna fallita, ¿sí? Todos tenemos alguna fallita. Eso no quiere decir que tengamos los problemas más graves del mundo, no, pero tenemos fallita. El ejercicio que quiero que hagamos es que cada uno de ustedes empiece a analizar si lo que más les cuesta trabajo es motivarse, o lo que más les cuesta trabajo es organizarse, o lo que más les cuesta trabajo es ejecutar. ¿Listo? Y ahorita vamos a hacer un paralelo con otras cosas que me parecen interesantes para que lo analicen. No, Daniel, o sea, tampoco. No, solamente quiero que lo analicen. El que quiera compartirlo, comparte, el que no hay ningún problema. Que está en hipótesis todavía. Yo como una hora haciéndolo. Bueno, chévere. Hay un paralelo que yo hago y que lo he analizado con estudiantes del diplomado y ellos me dicen que sí, la hipótesis puede ser válida, y es la siguiente: pareciera que las personas que tienen más dificultad para motivarse tienden a presentar más dificultades en el estado de ánimo. Pareciera que las personas que tienen dificultades para organizarse tienden a presentar más dificultades de ansiedad, y las personas que tienen más dificultades para ejecutar tienden a presentar más trastornos comportamentales de tipo negativista desafiante. O sea, hay una relación. Por ejemplo, la persona que dice: no, es que a mí me cuesta trabajo empezar, generalmente la persona que le cuesta trabajo seguir una orden. Entonces ahí de fondo está poquito ese negativismo. El que tiene dificultades para motivarse, si está de buen ánimo se motiva, si no, no. Y el que tiene dificultades para organizarse mantiene tan preocupado de todo que no logra organizarse. ¿Sí? Eso es hipótesis, no es que sea así, pero es para que lo piensen. Es una relación que hemos establecido pues como interesante en esa parte. Bueno, la escala prediagnóstica del déficit autoadministrativo tiene una serie de preguntas para evaluar
si hay fallas motivacionales, organizacionales, ejecutivas, si hay pobres hábitos heurísticos, si hay dificultades escolares, si hay problemas a nivel intrapersonal, si hay problemas a nivel de autovaloración o de autoconocimiento, si hay problemas intrapersonales o interpersonales, si hay, problemas del estado de ánimo, si hay problemas de ansiedad, si hay problemas de comportamiento, si hay pseudo-DA, y que de esto predomina más, si son más las fallas a nivel motivacional, a nivel organizacional, a nivel ejecutivo. ¿Ustedes ya han visto las escalas prediagnósticas? ¿Quieres que traiga una? Porfa. Sí. La tenemos En físico. genético. Ah, ¿sí? Sí. Ah, pues mejor. Ah, sí, mejor. ¿Sí? Mejor, claro. Eso Miguel de Subiría, especialmente en conjunto con Marta Lucía Miranda y todo el equipo terapéutico de esa época, íbamos aportando ideas. Entonces fue una construcción creativa colectiva, además liderada por Miguel. Y lo que más me gusta del déficit autoadministrativo es que si nosotros analizamos el déficit de atención e hiperactividad dentro de este mentefacto, el déficit de atención e hiperactividad es un puntico acá, no más. Y se dan cuenta todo lo que se dejaba de lado, ¿sí? Entonces eso es lo que más me gusta de esta innovación, de este mentefacto y de este concepto, que nos permite ver mucho más que un simple puntico que habla de inatención, de impulsividad y hiperactividad. Además que nos da soluciones. O sea, si el niño está teniendo problemas de inatención, de impulsividad y hiperactividad, pues ya sabemos que tenemos que empezar a trabajar. Adelante, no obstante la... Bueno, entonces ya vimos primero la introducción, que es el enfoque neuropsicopedagógico. Vimos los criterios diagnósticos del DSM-4, neuropsicología de la atención, la definición conceptual neuropsicológica del déficit de atención, la innovación del déficit de atención desde el enfoque neuropsicopedagógico, definimos qué es el déficit de atención, y aquí quiero compartir con ustedes unas conclusiones importantes frente al manejo especialmente del déficit de atención. Este gráfico, este gráfico es viejito. Este gráfico es del 2004. Es de una estadística que hicieron en Estados Unidos. Acá en Colombia, infortunadamente, no se ha... Medellín ha hecho aproximaciones, el grupo de David Pineda ha hecho aproximaciones, pero solamente se ha enfocado en negativismo desafiante con déficit de atención, pero no ha trabajado otras comorbilidades. Este es un mapita estadístico de cómo existen comorbilidades en Estados Unidos frente al déficit de atención. Entonces, ahí plantean que un 53% de niños con déficit de atención presentan algún tipo de comorbilidad. De este 53%, hay un 11% de niños que tiene el déficit de atención y a la vez tiene un trastorno depresivo mayor. ¿Sí? Hay un 11% que tiene déficit de atención y trastorno de ansiedad. Hay un 7% que tiene déficit de atención y trastorno disocial. Hay un 9% que tiene depresivo mayor, ansiedad y déficit de atención. Hay un 5% que tiene disocial, ansiedad, déficit de atención. Hay un 6% que tiene disocial, depresivo mayor, déficit de atención. Y hay un 4% que tiene de todo. ¿Sí? Este gráfico a mí me gusta mucho porque en últimas todo lo que se va haciendo en Estados Unidos pues nos da la pauta de a dónde podemos llegar. No estoy diciendo que dependamos, pero pues nos está mostrando la pauta porque en últimas esa cultura se pega mucho a la nuestra. Bueno, nosotros podemos muchas cosas de esa cultura. Y ahí vemos cómo pues es muy grave este 4%. Muy grave. Pues este 4%, estos 4 niños de 100, en un colegio ¿cuántos niños hay? 500, 1000. Entonces multipliquen 4 por la cantidad de estudiantes, tienen de todo: depresivo mayor, ansiedad disocial y déficit de atención. Todo eso por un inadecuado diagnóstico y obviamente por un inadecuado manejo. ¿Sí? Bueno, entonces ahora viene cómo hacer un prediagnóstico completo. Para eso voy a abrir acá un hipervínculo que es la calificación
de la escala prediagnóstica integral. Aquí, ¿cómo está? ¿En la USB que me pasaste está en PDF o está dentro de una presentación? Listo. Que especialmente va a evaluar inatención, impulsividad e hiperactividad. Su alumno se distrae nunca, poco, mucho, demasiado. Es olvidadizo, nunca, poco, mucho, demasiado. Se cansa, nunca, poco, mucho, demasiado. Es ordenado, nunca, poco, mucho, demasiado. Y se concentra fácil. ¿Sí? Si ustedes ven, las 3 primeras preguntas de cada tópico son negativas. Se distrae, es olvidadizo, se cansa, reacciona inmediato, explosivo, interrumpe, se enoja, sufre de nervios, es activo. Las 2 últimas son positivas. Es ordenado, se concentra fácil. Se controla, espera con paciencia, obedece, permanece quieto. ¿Sí? Esta especificación sirve pues para que a la hora de puntuar sepamos cómo manejar las puntuaciones en caso de que se haga manualmente. Afortunadamente aquí está la tabla de Excel para poder calificar las pruebas, entonces no necesitamos hacerlo manualmente, pero sí es importante que sepan, por lo menos que tengan la idea de cómo se maneja manualmente. ¿Sí? Su alumno se distrae, las 3 primeras que son negativas se califican de la siguiente forma: nunca equivale a 1 punto, poco 0 puntos, mucho menos 1, demasiado menos 2. ¿Sí? Eso para las 3 primeras. Para las 2 últimas funciona al contrario: nunca menos 2, poco menos 1, mucho 0 y demasiado 1. ¿Sí? Esto lo digo pues para que sepan el manejo, pero no se preocupen si no lo entienden, porque finalmente a la hora de pasarla al computador es simplemente digitar y listo. Uno digita 1, 2, 3 o 4. ¿Sí? A la hora de digitar en el computador yo cojo la escala. Si por ejemplo aquí dice nunca y me colocan una X, su alumno se distrae nunca, es olvidadizo poco, se cansa mucho, es ordenado mucho y se concentra fácil mucho. Entonces en el computador yo pondría 1, 2, 3, 3, 3 y el computador solito hace los cálculos. ¿Sí? Pero siempre es importante que ustedes sepan manualmente cómo es que funciona. Entonces en este caso menos 2, en las 3 primeras menos 2, menos 1, 0 y 1, y en las 2 últimas menos 2, menos 1, 0 y 1. ¿Claro? Bien. Ahí sigue entonces, en este caso de la escala de profesores, siguen los heurísticos: es inatento en clase, incumple las tareas, evita. En la parte escolar, entonces se evalúa, esto es algo adicional en la escala de profesores y solo está en la escala de profesores. ¿Sí? Y es el desempeño general, el desempeño académico, desempeño en matemáticas y desempeño en lenguaje, que obviamente son las materias de mayor exigencia y que marcan no solamente el rendimiento académico, sino que marcan el mismo concepto que tiene el estudiante de sí mismo. Es decir, un estudiante que es buen lector o que se siente bueno para las matemáticas, en general se considera un buen estudiante. ¿Sí? Así le va a llamar en ciencias, en sociales. Si es bueno para matemáticas, se considera buen estudiante. Si es bueno para leer, se considera buen estudiante. Pero, y el déficit sociogrupal. En el diagnóstico diferencial primario se evalúa ciclotimia, ansiedad, negativismo y pseudo-DA. Y en los subtipos del déficit autoadministrativo pues está motivacional en cuanto a pseudo-optimismo y pesimismo, organizacional, memoria de trabajo, concentración, planeación, manejo del tiempo, y en el ejecutivo está toma de decisión y capacidad de esfuerzo, así como inicio, monitoreo y autocrítica. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, la escala prediagnóstica no nos permite dar un diagnóstico, pero sí nos permite por lo menos ubicar al niño en el área que más fallas esté presentando. ¿Sí? Bueno, esa es la escala de profesores. La escala de niño tiene unas pequeñas variaciones. La base es la misma. 3 preguntas. Perdón, se me olvidó algo importante en la de los profesores, y es lo siguiente: la de los profesores tiene una parte, la de desempeño acá, la parte de competencias escolares, todas son positivas. ¿Sí?
Todas las preguntas son positivas, posee un vocabulario amplio, su comprensión oral es buena, expresa sus ideas con claridad, comprende hechos cotidianos y entiende las intenciones de otros. Todo es positivo, rinde académicamente. Entonces, en este caso, todas estas, solamente las de desempeño escolar, todas se califican de la misma forma, es decir, -2, -1, 0 y 1. ¿Sí es claro? En caso de hacerlo manualmente. En caso de hacerlo en computador, es lo mismo. 1, 2, 3, 4, no más. ¿Listo? Bueno. Ahora, en el niño, entonces las preguntas son en primera persona: me distraigo, soy olvidadizo, me canso, soy ordenado, me concentro fácil. Lo mismo, inatención, impulsividad, hiperactividad. Y aquí pasa directamente al diagnóstico diferencial secundario. Al niño no se le pregunta por los hábitos y los heurísticos. Pasa directamente al diagnóstico diferencial secundario: autoevaluación, autodesconocimiento, déficit interpersonal, déficit sociogrupal, diagnóstico diferencial primario, ciclotimia, ansiedad, negativismo, pseudo-DA, y ahí termina. No le pregunta por los subtipos. Y el de los padres, eso también está en el computador ya diseñado, ¿no? O sea, en el computador uno llena el cuestionario del estudiante y llega hasta tal pregunta. En cambio, el de padres sí se extiende y el de profesores sí se extiende. El de padres arranca con lo mismo: inatención, impulsividad, hiperactividad, dentro de la falla motivacional, heurísticos. Entonces aquí ya, por ejemplo, miren estas preguntas: ustedes le ayudan a vestirse, le tienden la cama, alguien lo despierta, los saluda, conversa con ustedes. Diagnóstico diferencial secundario: autoevaluación, desconocimiento, déficit interpersonal sociogrupal, primario, ciclotimia, ansiedad, negativismo. Y los subtipos: en el motivacional, entonces se evalúa la disautoridad. En casa hace lo que quiere, permanece solo en casa, ustedes son regañones, en casa se aplican normas, ustedes tienen autoridad. Organizacional: concentración, planeación, temporalidad, y ejecutivo: decisión, capacidad de esfuerzo, inicio, monitoreo y autocrítica. Esas son las escalas, ¿sí? Y el gráfico sale en el computador. Hay dos tipos de gráficos. En esta presentación solamente tengo un gráfico, pero ahí les explico cómo es el otro gráfico. Entonces, bueno, esto pasémoslo así rapidito. La idea es comprender el funcionamiento de la escala, que ya se los expliqué. 3 primeras preguntas negativas, las dos son positivas. Calificar manualmente la escala, pues eso por cuestión de la noche y el cansancio no lo vamos a hacer, y menos sabiendo que acá tenemos el software. Obtener promedios, pues les voy a explicar rápidamente cómo se obtienen. Graficar los puntajes, les voy a mostrar el gráfico y cómo sale, y analizar los resultados obtenidos, que ese sí es importante. Entonces, ya les expliqué que todos los grupos de preguntas describen 3 elementos negativos y los 2 últimos son positivos, excepto las preguntas escolares, que solo responden los profesores, tienen los 5 elementos positivos. Bueno, esto cambió, entonces esto no se los leo porque si no me confunden. Ese fue un cambio que se hizo. Para los promedios, entonces se suman las puntuaciones y se dividen en el número que aparece en la escala total, que eso ahorita lo vamos a ver en el gráfico más claramente. Para las puntuaciones totales se suman los componentes del grupo y se dividen en el número que aparece en los totales finales. Y aquí viene el gráfico. Bueno, este gráfico fue el primer gráfico que se sacó. Realmente este gráfico como tal no se ha podido modificar, pero el segundo gráfico sí se modificó. Este gráfico sacaba presencia muy alta de estas dificultades, presencia de estas dificultades o ausencia de estas dificultades. Después de hacer un análisis, digamos un análisis observacional, llegamos a la conclusión de que era mejor invertir la escala en el segundo gráfico, porque visualmente, si nosotros vemos algo muy alto, suponemos que es muy bueno. Si vemos algo que es muy bajo, suponemos que es malo. Entonces esta gráfica se volteó, ¿sí? Entonces, si ustedes van a ver en el computador, lo que pasa es que pues esa información yo la tenía en el otro portátil que infortunadamente me lo robaron. ¿Aquí está también la USB? Ah, cualquier gráfico puede servir. Sí, cualquiera.
y con eso lo analizamos. ¿Tienes aquí también? Listo. No lo tengo conectado. No, pero inalámbrico. Ah, sí, inalámbrico, sí. Automático, No, nos demoramos más. Entonces, mientras tanto, sigamos con el gráfico. Ay, yo cerré el otro. ¿Cierto? Sí. Entonces, este primer gráfico, acá salían las puntuaciones de inatención, entonces colocábamos la puntuación del alumno, de los papás y del profesor, la sumábamos y luego lo dividíamos en 3, acá estaba ya el 3. Lo mismo con la impulsividad, hiperactividad, heurísticos y heurísticos alumnos, solamente se tenía en cuenta la calificación de padres y profesores y se dividía en 2. Desempeño general, toda esta parte académica, solamente los profesores, entonces no se divide en nada. Luego diagnóstico diferencial secundario, cada uno se divide en 3. Diagnóstico diferencial primario, se divide en 3, excepto pseudo DA, que solamente la contesta alumno y profesores, que se dividiría en 2. Luego viene la parte de motivación de autoridad, que solamente la contestan los papás, entonces no se divide. Pseudo-optimismo, que solamente la contestan los profesores, no se divide. La parte organizacional se divide en 2, memoria de trabajo solamente, creo que la contestan los profesores, pero eso no se divide, las otras 3 sí se dividen. Decisión y esfuerzo se dividen en 2. Luego se toman las puntuaciones del déficit autoadministrativo y se dividen en 5, o sea, todas estas se suman y se dividen en 5. Escolar, todas estas se suman y se dividen en 4. Diagnóstico diferencial secundario, que son estas, se suman y se dividen en 4. Diagnóstico diferencial primario, se suman y se dividen en 4 también. Subtipo motivacional, entonces estas 2 se suman y se dividen en 2. Subtipo organizacional, se suman y se dividen en 4. Y subtipo ejecutivo, se suman y se dividen en 4. Eso cuando se hacía manualmente, sí, que obviamente es un chicharrón ahí como complicadito. Ya con el computador realmente es muy sencillo, porque el computador nos saca este gráfico automáticamente. Entonces nos muestra, en este gráfico nos muestra si hay ausencia de impulsividad, hiperactividad, inatención, todas estas características, o si hay presencia de alguna de estas dificultades, o si la presencia es muy alta. Cuando veíamos estos gráficos y había un pico por acá muy alto, por ejemplo, digamos que este es autodevaluación, digamos que la autodevaluación está en presencia muy alta, eso ya nos está diciendo que ese niño tiene más problemas de autovaloración que de todo lo demás, ¿sí? Por ahí era que por ahí teníamos que empezar a diagnosticar por el problema de autoevaluación, porque esto es un gráfico prediagnóstico. Entonces la idea es, si la presencia es muy alta de autoevaluación y lo demás está por acá, tenemos que enfocarnos a la hora de hacer el diagnóstico en la autovaloración del niño, porque ahí es donde más está teniendo problemas. Si, por ejemplo, el puntaje más alto era ansiedad, entonces tendríamos que enfocarnos más a la ansiedad y ver cómo, si lo que está pasando en el niño es que es un trastorno de ansiedad que está generando todos los síntomas, o si es una comorbilidad que hay frente al déficit autoadministrativo, o si es otro problema que tiene también como comorbilidad ansiedad. ¿Sí es claro? Para eso es para lo que nos sirve el gráfico. Entonces la idea es ahorita, ya con el gráfico que saca el computador, hacer un análisis pequeñito, un análisis prediagnóstico, y a partir de ahí establecer cuál sería el diagnóstico. Mientras llega el gráfico, rápidamente me gustaría saber cómo están ustedes ahorita haciendo el diagnóstico. El diagnóstico tengo entendido que sigue siendo grupal, ¿cierto? La valoración sigue siendo grupal. Sí. ¿Cómo la están haciendo? Estamos manejando grupos más pequeños, nomás. Para calificar las pruebas. Entonces uno lo primero que hace es introducir los datos del niño, se va acá a escalas de alumno y padres, introduce los datos, nombre, apellido, edad, acá aparece género, fecha de nacimiento, fecha actual, fecha de nacimiento, y empieza la puntuación. En este caso, que ahí dice 4, ¿cuál creen ustedes que fue la respuesta de la pregunta número 1? Demasiado. Muy bien. 2, ¿cuál fue la respuesta?
Bien. 1, la respuesta 5. Nunca. Entonces, me leen porfa la pregunta 1 ¿De cuál? este es, perdón un segundito, qué pena que... Pero las tres son iguales. Ay, Se me... distrae. Aquí, ¿dónde es que está? No, está es abajo. Escalar. Es que aquí está padres, espérenme, ya les digo si es padres o alumno. No, Creo que- inicia alumnos y luego padres. Creo que la primera es padres. Mira, ya vamos a estar baja. ¿Dónde? Aquí por el color. Ah, mira, por la alumnos, padres, Sí, profesores. es este es el color de los alumnos, este es el color de los padres, este es el color de los profesores. Pero los profesores sí está en una tabla aparte. Padres. Bueno, cojamos este que está acá de primero. Entonces, digamos, esta creo que es la del alumno. Ajá. Terminando sentencia y continuidad. Y la última pregunta del alumno es 85. No. Son 55. Bueno, cojamos cualquiera, o padre o alumno. Sí, Dame la primera pregunta. Es distractibilidad. Me distraigo, se distrae. Me distraigo, entonces 4, ¿qué significa? Demasiado. Entonces este niño se distrae demasiado. 2. La pregunta 2, ¿cómo es? Soy olvidadizo. Soy olvidadizo. Aquí respondieron 4. Demasiado. La tercera, Me canso. demasiado también. La cuarta pregunta, Soy ordenado. soy ordenado, contestó el puntaje 2, o sea, poco. Y la quinta, Me concentro fácil. 2, Poco. poco. Entonces ya ahí de entrada vemos que ese niño es muy inatento. Y ese mismo, en la escala de profesores, fue el primero que estaba acá. Entonces en la escala de profesores, miren lo interesante. Miguel Muñoz, sí, Miguel Muñoz, muy interesante, porque aquí los profesores dicen en la pregunta 1, la respuesta es 1. ¿Se distrae? Nunca. Nunca. La pregunta 2, ¿es olvidadizo? Poco. La pregunta 3, Se cansa. ¿se cansa? ¿Cuál es la opción 3? Mucho. La cuarta pregunta, Desordenado. demasiado. Y Se concentra fácil. 1, Nunca. nunca. Raro este primer puntaje. No es contradictorio. Sí, claro. O sea, este profesor se está contradiciendo. O el muchacho tiene una Autodesconocimiento. Sí, pero mira que si esta última hubiera sido buena, diríamos el muchacho es el del problema, pero aquí el profesor está diciendo se concentra nunca, Ah, sí. pero se distrae nunca también. Ahí no se están formulando dos veces la misma pregunta. Claro, esa es la idea, para generar confiabilidad. Lo que pasa es que se maneja con diferente redacción. Bueno, entonces llena uno las dos tablas y luego se viene acá y aquí nos vamos al primer nombre, que era el de Miguel, ¿cierto? Estábamos viendo a Miguel, sí, Miguel Moisés Muñoz. Listo, entonces seleccionamos a Miguel Moisés Muñoz. A ver, la idea es que se seleccione a Miguel, ya. Listo, entonces sale Miguel y aquí automáticamente ya nos pasó los datos al gráfico 1. Recuerden el gráfico que les estaba mostrando, miren, hay una presencia muy alta en el límite de fallas en planeación. Entonces ya ahí estamos viendo que tiene muchas dificultades en planeación. Pero este es, ay carajo, este es según los padres. Según los profesores no es tan grave, y según el alumno, no, esa no la contesta el alumno, entonces no. ¿Sí? ¿Y ahí qué se hace con los resultados contradictorios, digámoslo así? Entra uno a analizar el punto y pregunta uno a los papás, o trata uno de como de averiguar más información, o llama al colegio y pregunta a ver qué pasó. Todas las instancias
Gráficos, este está muy disparejo. Hay gráficos donde uno ve que sí hay mucha similitud en las puntuaciones, o sea, está muy cerca los padres a la escala de docentes, entonces es confiable, ¿sí? Pero cuando son muy opuestos, pues en primer lugar, ahorita les muestro el otro gráfico, saca un promedio, y en segundo lugar, al verlos muy opuestos, uno se remite a la anamnesis y empieza a ver en esa anamnesis qué detalles importantes hay que corroboren, ya sea una posición o la otra. Por eso es fundamental la anamnesis. ¿Quién está haciendo ahorita las anamnesis? ¿Tú la estás haciendo? Eso. La historia clínica que se le hace al niño, que se hace del niño. Entonces, Jimena habla con los papás y empieza a preguntarles por todo lo que ha sido la vida del niño. Entonces uno a veces cuando ve el gráfico que es incongruente se remite a la anamnesis y empieza a analizar cómo es el perfil de los papás, cómo es el perfil del colegio, porque también hay profesores que le cogen rabia a los estudiantes y eso también es bueno tenerlo en cuenta. Que es a veces opuesto al concepto de los Sí. Y pues por último sale este gráfico que es el gráfico promedio, ¿sí? Bueno, no sé qué pasaría en la fórmula, no sé qué pasaría en la tabla, tal vez se borró algo de información, pero la idea es que saliera más columnas acá. Las columnas, en este caso, que apuntan hacia abajo, son las de mayor dificultad. Las que apuntan hacia arriba, pues están bien. Entre más abajo apunten, más dificultad. En este caso, por ejemplo, la más bajita es esta, que es ansiedad. Estas columnas son el promedio de las 3 escalas. ¿Sí? O sea, es el promedio de la escala de padres, de profesores y del niño. Y entre más bajita, pues más grave. O sea, aquí ansiedad, de entrada, si yo veo este gráfico, digo, bueno, toca analizar, toca hacer una profundización más desde psicología para ver si realmente hay un trastorno de ansiedad y esa es la base de toda la problemática del niño o si es comorbilidad. ¿Sí? Por eso es prediagnóstico. Nos permite visualizar a qué debemos darle más relevancia. ¿Sí? Y en ese sentido es una herramienta de mucho apoyo. Dime. ¿A partir de qué edad el niño se aplica la escala? Desde los 6 años, pero con ayuda. 6 años con ayuda, 8 años solito. Sí. Bueno. ¿Estas escalas son de ustedes? ¿Es un trabajo de ustedes? Es trabajo especialmente de Miguel y de Marta Lucía. Miguel de Subiría y Marta Lucía Miranda. ¿Y confiabilidad de estas tablas? Se ha hecho una estandarización y se ha hecho un contraste, obviamente, desde lo que es la aplicación de la escala, el diagnóstico y qué tan cercano es el diagnóstico al prediagnóstico, y sí se ha visto que hay confiabilidad. No te podría dar el dato estadístico tal cual, pero sí se ha corroborado eso. O sea, sí hay una confiabilidad entre las escalas y el diagnóstico. Pero por eso insisto. Por eso insisto en eso, y siempre que trabajamos con las escalas con los profesores, les aclaro que esto es una herramienta prediagnóstica, no es una herramienta diagnóstica. Como herramienta prediagnóstica puede tener errores, por lo mismo que ustedes decían, los papás pueden estar sesgados, los profesores pueden estar sesgados, el niño puede estar sesgado, pero por lo menos permite encontrar unos puntos de atención, unos puntos críticos que se deben manejar en el niño, que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar al niño. ¿Sí? Entonces, si yo veo una escala de estas y tenemos valoración grupal, entonces yo le digo a la psicóloga, mira la escala, ten en cuenta de este niño la ansiedad, y la psicóloga corrobora y dice, sí hay ansiedad o no, definitivamente no hay ansiedad, listo, sigamos buscando pues en el resto de la valoración qué otros aspectos hay. Es solamente una herramienta de apoyo y así hay que tenerla en cuenta. Bueno, ya para cerrar, porque son las 10 de la noche y todos están que se duermen y yo también, para cerrar quiero hacerles 3 preguntas. Esas 3 preguntas las pueden contestar el que quiera. ¿Sí? Las 3 preguntas son las mismas de siempre. Bueno, mientras sale ahí las 3 preguntas, responden a 3 con...